necesito. Como mi amigo. ¿Tú qué? Sus palabras le rompieron el corazón. No estaba preparado para eso. Y es que, ¿quién lo está? Hola a todos los seductores. Hoy en nuestro canal, vamos a abordar un tema que puede ser todo un desafío para muchos. Cómo evitar caer en la temida friendzone. Aprenderemos estrategias efectivas para mantener el interés romántico y evitar quedar atrapados en una amistad sin posibilidades de avance. Así que vamos a ello. Concepto de la friendzone. Antes de sumergirnos en las estrategias, es importante entender qué es la friendzone. La friendzone es una situación en la que una persona desarrolla sentimientos románticos hacia otra, pero esta segunda persona solo lo considera como un amigo, sin posibilidad de establecer una relación amorosa. ¿Cómo saber si estás en la friendzone? Pasan la mayoría de tiempo juntos, pero solo como amigos. Si las salidas son siempre en grupo y no hay señales de interés romántico, es posible que estés en la friendzone. Te considera un gran amigo y no muestra signos de atracción o coqueteo. Si te describe como alguien increíble, pero no hay chispas románticas ni insinuaciones. Te consulta y pide consejos en asuntos amorosos con otros hombres. Te ve como un consejero sentimental y busca tu opinión sobre sus relaciones con otras personas, podrías estar en la zona de amigos. Te habla sobre sus citas y relaciones románticas. Si eres el confidente en asuntos románticos y escuchas sobre sus aventuras sentimentales con otros, de hecho, que estás en esa zona. Ella evita cualquier tipo de contacto físico o muestra incomodidad ante tus muestras de afecto. Se muestra distante al momento del contacto físico. ¿Por qué muchos hombres caen en la zona de amigos? La respuesta es compleja, pero en esencia, es porque ella no se siente atraída por ti como hombre y no te ve de forma sexual. Transmites ambigüedad en tus intenciones, ya sea por el temor al rechazo o por miedo a perder la amistad. Temes arruinar la relación que tienes con esa persona especial. Envías señales confusas, actúas como amigo y eres complaciente y estás siempre disponible sin dejar en claro tus intenciones románticas. Esto puede llevar a que la otra persona los vea únicamente como amigos. Es fundamental entender que la comunicación es clave en cualquier relación. Si un hombre desea ir más allá de la amistad con alguien, debe tener el coraje de expresar sus sentimientos de manera clara y directa. No hay garantías de que ella vaya a sentir lo mismo, pero esto evitará la incertidumbre y se abre la posibilidad de un futuro romántico, además así cuidarás tu propio bienestar emocional. No se trata de ser egoísta, sino de reconocer que todos merecemos amor y reciprocidad en nuestras relaciones. Si crees que estás en esa zona, es importante ser honesto contigo mismo y evaluar si vale la pena seguir invirtiendo en una relación que no satisface tus necesidades emocionales. No tengas miedo de expresar tus deseos y de buscar el amor y la conexión emocional que mereces. Afortunadamente, existen técnicas para evitar caer en esta zona y convertirte en alguien atractivo para la persona que te interesa. Clave 1. Elimina la frustración. El objetivo principal de este video es eliminar esta frustración, en la que te estás sintiendo estresado por encontrarte en una relación amical que quisieras que escale a más. Debes liberar este estrés y anular esa incertidumbre que te está haciendo perder energía y enfoque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a tu cuerpo en esta situación? Se disparan los niveles de cortisol, la hormona que cuando se presenta en grandes cantidades te provoca un gran estrés y que pudiese producirte enfermedades cardiovasculares, infartos o enfermedades crónicas del corazón. Entonces hay dos escenarios posibles. Puedes ir con todo a buscar una relación amorosa o afianzar la relación de amistad. Ambas situaciones tienen pros y contras que debes analizar. Y además debes estar dispuesto a tenerla o a perderla. No hay punto medio, como decir, quiero mandarme, pero no quiero perder su amistad si me rechaza. O seré su amigo, pero la querré en secreto. Ella espera. Cuando termines aquí pasa a ver este video en donde te doy una pepita de oro para ser un imán y atraer a las mujeres. Y si consideras que estos videos te aportan con mucho valor, suscríbete para que no te pierdas las demás entregas. Clave 2. Muestra tu intención desde el principio. Para evitar ser considerado solo un amigo,
es crucial expresar tus intenciones románticas desde el principio. No tengas miedo de coquetear sutilmente y dejar en claro que estás interesado en una relación más allá de la amistad, y esto lo puedes hacer incluso sin palabras. Lo puedes hacer con tu lenguaje corporal, con gestos, mirándola a los ojos y a los labios cuando le hablas, pero no lo hagas intensamente. Le puedes decir algo gracioso y la tocas casualmente, o le dices algo que indique complicidad y levantas la mano para que ella haga un choque de manos. Tocar a una mujer es un arte y debe ser progresivo, debe ser medido y verás cómo ella va reaccionando positivamente. Clave 3. Hazle saber lo especial que es. Demuéstrale que te interesa, que es única y especial para ti. Halágala de manera genuina y destaca las cualidades que más te atraen, pero no lo hagas como un amigo lo haría. Un amigo diría, estás linda hoy. Pero tú podrías decirle, ese rojo le queda muy bien a tus labios, parecen la promesa de un beso que está esperando ser cumplida. Clave 4. No muestres demasiada disponibilidad. Deja de estar pendiente de ella. Debes enfocarte en ti mismo y en tus propias necesidades. Deja de perseguirla y busca equilibrar tu enfoque entre tus intereses y tu vida amorosa. Recuerda que eres un alfa y tu tiempo y energía son valiosos y merecen ser valorados. Veamos, ¿sabes que en todos los videos en los que te comparto hacks valiosos me baso en datos científicos o en leyes y principios? Hoy nos basaremos en la ley de oferta y la demanda. Cuando algo tiene muchísima demanda, ¿qué sucede? Pues aumenta su valor percibido y su precio, la gente hace grandes filas para obtenerlo. Pero ¿qué sucede cuando algo tiene poca demanda y mucha oferta? Pues se desvaloriza. Y esto pasa cuando demuestras demasiada disponibilidad, porque esto es lo que hace un amigo. Ahora tampoco te vayas al extremo de ignorarla, como te enseñan en otros canales donde te dicen, si ella te ignora, tú ignórala más. No lo hagas. Sé misterioso y enigmático, al estar menos disponible y transparente le estás subcomunicando que tienes proyectos, metas, que estás trabajando por conseguirlas, que eres independiente, que tu vida es interesante porque ya eres muy exitoso, y que ella puede formar parte de tu futuro si se lo gana. Clave 5. No la endioses. Si la pones en un pedestal, le tendrás miedo. He visto muchas mujeres exitosas y hombres decirse, esa mujer es mucho para mí, ella jamás me va a mirar. Y tú mismo inconscientemente te estás autoinvalidando y te estás encasillando en la zona de amigos. Recuerda que todos, incluso las mujeres, prefieren la personalidad por encima del físico. Y si la vas a poner en un pedestal, que sea para pararte junto a ella, acompañarla en su largo caminar y lograr sus objetivos juntos, y no para arrodillarte ante ella. Clave 6. Mantén el misterio y el romance. No reveles todas tus cartas de inmediato. Mantén cierto grado de misterio que despierte su curiosidad y crea momentos románticos que mantengan el interés y la intriga en la relación. No reveles todos los detalles de tu vida de inmediato y deja que ella se pregunte qué estás pensando. Recuerda que el misterio es un imán para el interés romántico. Clave 7. Transforma tu cuerpo y mente. Dedica tiempo a cuidar tu apariencia física y trabajar en tu bienestar mental. El ejercicio regular y una alimentación saludable pueden mejorar tu autoconfianza y tu atractivo. Además, trabaja en tu crecimiento personal, lee libros, aprende nuevas habilidades y cultiva tu inteligencia emocional. Sé una persona completa y equilibrada, esto te hará más interesante para los demás. Enfócate en tu propio crecimiento y bienestar emocional. Clave 8. No tengas miedo de alejarte. Explora nuevas oportunidades. Si sientes que tus intenciones no están siendo correspondidas o que la relación se estanca en una amistad, no temas alejarte temporalmente para darle espacio a la reflexión. A veces, esta distancia puede hacer que la otra persona valore lo que podría perder. Amplía tu círculo social, conoce gente nueva y mantén una mente abierta a nuevas conexiones, tal vez encuentres a alguien que valore tu compañía de una manera diferente. Cuantas más personas conozcas, más oportunidades tendrás de encontrar a alguien que te valore y te vea de una forma romántica. La friendzone es un tema que afecta a muchos hombres, pero no es un destino inevitable. Recuerda, el respeto hacia uno mismo es primordial,
no debes conformarte con ser solo un amigo si tu corazón anhela algo más. Tienes el derecho y el deber de buscar una relación en la que tus sentimientos sean valorados y correspondidos. Si deseas profundizar tus conocimientos y aprender técnicas comprobadas para mejorar tus habilidades de seducción y conquista, te invito a participar en una clase gratuita de seducción. En esta clase aprenderás estrategias efectivas para comunicarte, desarrollar confianza y establecer conexiones genuinas con las mujeres que te interesan y tenerlas entre tus brazos. Solo da clic en el link que está en la descripción y en el primer comentario, ve el video y toma acción. Es hora de salir de la friendzone y dar paso a relaciones plenas y satisfactorias. Tú mereces más que mendigar amor. Recuerda, evitar caer en la friendzone no se trata de manipular a las personas o forzar situaciones, sino de ser auténtico y respetuoso en tus intenciones. Si bien no siempre se puede controlar los sentimientos de los demás, estas estrategias te ayudarán a expresar tu interés romántico de manera clara y a construir conexiones significativas. ¿Por qué quedarte en la friendzone siendo solo amigos si puedes llegar a ser el hombre de su vida? Esperamos que estos consejos te sean útiles y que encuentres el éxito en tus relaciones. ¿Ha cambiado algo después de ver este contenido? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, donde te mostraré cómo salir de la friendzone.